Hola, queridos amigos laurentinos, comunidad laurentina. Estamos en una nueva emisión de esta serie sobre vida y proyectos de mi querido maestro Lorenzo Peña. En esta ocasión vamos a empezar una nueva área de reflexión a la que Lorenzo ha dedicado por lo menos los últimos 25 años de su vida investigativa, la filosofía del derecho. Entonces, tenemos planificadas tres emisiones, tres entrevistas, por lo menos, sobre esta disciplina. Eh, Lorenzo tiene publicado el libro Visión Lógica del Derecho, una defensa del racionalismo jurídico en el 2017. Entonces, con ocasión de esa publicación, vamos a conversar este domingo sobre algunas subtemáticas referentes a lo que es el derecho desde el punto de vista filosófico. En primer lugar, querido Lorenzo, quisiera que hablemos acerca de lo que es una norma. No nos vamos a dedicar a lo que es la ética, eso ya quedó atrás. Ahora nos concentramos en lo que es una norma jurídica. Tú defines una norma desde el punto de vista ontológico y ya nos dirás, en esa definición entran la noción de un hecho y además cualidades jurídicas como son las de obligatorio, prohibido y lícito. Ahora, desde el punto de vista positivista, seguramente esa definición que tú das va a sonar tal vez demasiado metafísica y ellos prefieren hablar o definir, caracterizar lo que es una norma en términos puramente lingüísticos, como si fuera una prescripción. Entonces, querido Lorenzo, dado que los filósofos estamos acostumbrados a ni siquiera ponernos de acuerdo en las definiciones, ¿qué dirías tú a un positivista, positivista, que plantea esta dificultad ante tu definición de lo que es una norma? Bueno, le diría primero que esta discrepancia que estamos abordando en esta pregunta, a saber si una norma es una entidad lingüística del lenguaje jurídico o es un estado de cosas en la realidad, que es lo que yo sostengo, estado de cosas consistente en que a su vez otro estado de cosas venga afectado por una determinación nomológica, jurídica, licitud o ilicitud, obligatoriedad o no obligatoriedad, bueno, pues esa discrepancia de suyo no implica que todos los partidarios de la concepción ontológica sean necesariamente adeptos del derecho natural. Podría uno ser positivista y considerar que, sin embargo, a pesar de ese positivismo, los contenidos del derecho, las normas, no son preceptos, no son formulación o enunciados jurídicos, ni son mandamientos, sino que son situaciones jurídicas y que son creados por el legislador. Una de las muchas aportaciones de visión lógica del derecho que posiblemente han pasado desapercibidas, porque el libro es tremendamente original en el fondo y en la forma. En la forma, porque los 2/3 del libro, aproximadamente, están consagrados al debate, a la controversia, son disputaciones. En realidad se hubiera podido denominar también el libro disputaciones filosóficas o disputaciones filosófico-jurídicas. Y no cabe duda de que en esa obra y en tantas otras mías está detrás, se me reprochó, como no, la influencia escolástica de la disputación escolástica. Se me dijo esa manera de escribir por objeciones y respuestas, aunque yo quizá, para evitar
eso lo llamé dificultades en vez de objeciones, pero bueno, mm, es una manera que es común en filosofía analítica del lenguaje, por ejemplo, aunque no estructurar un libro estructurado en sus dos terceras partes así, a base de objeciones y respuestas, yo no conozco ninguno. En filosofía del derecho menos, de ningún modo. Bueno, de manera que hay una peculiaridad de forma y hay muchísimas peculiaridades de contenido. Tantas, es decir, yo me puedo atrever, no lo he proclamado, vamos, lo digo ahora, pero creo que nunca lo he proclamado ni anunciado en ningún sitio, ni por escrito ni de palabra, ni menos me he ufanado, porque jactarse de la originalidad es absurdo, dado que la originalidad puede ser para mal. Uno puede decir cosas muy originales, pero malas, erróneas, descabelladas. Bueno, si es bueno o es malo lo que yo digo, propongo, eso evidentemente incumbe a otros determinarlo. Pero que la originalidad existe en muchísimo, eso es algo que yo puedo afirmar sin temor a equivocarme, porque he leído tantas obras de, de filosofía del derecho de diferentes autores, no la mayor parte de las cuales me han interesado moderadamente. Mi interés ha sido mitigado, exceptuando algunos grandísimos como Hart, como Kelsen, y bueno, más que nada ellos, y por supuesto mis maestros naturalistas antiguos, porque de los naturalistas del siglo XX he aprendido poco. En realidad no me siento muy cercano a casi ninguno. El famoso Finis para mí ni siquiera es un naturalista, aunque sea considerado como paladín del derecho, paladín del derecho natural, pero bueno, yo no lo considero así. Michel Villet, el francés, de un cierto neotomismo, tampoco. Quizá, quizá otros como Vich, un norteamericano mucho menos conocido, me siento más próximo, pero vamos, tampoco. Y en España, pues me siento cercano a las ideas, a algunas ideas, por ejemplo, de Andrés Sollero, ex magistrado del Tribunal Constitucional, pero incluso con él tengo convergencias muy importantes, pero también desacuerdos muy significativos. De manera que yo estoy muy vinculado al justnaturalismo clásico, histórico, al de Santo Tomás, al de la Escuela Española de Derecho Natural, llamada abusivamente, por extensión, Escuela de Salamanca, pero que no abarcó únicamente la Escuela de Salamanca, esa fue una, la de los dominicos, pero hubo otras, la de Coimbra, de los jesuitas, y otras más. Bueno, me siento muy vinculado a Grocio, a Leibniz, en, bueno, a Wolf, a la escuela clásica del derecho natural. Pero por tanto, como digo, yo he leído muchas obras, de hecho, de filosofía jurídica de diversas orientaciones, con mayor o menor atención, un poco proporcionada al interés que me suscitara la obra. Ninguna la he leído con la pasión, por ejemplo, con que he leído las partes de la Suma Teológica de Santo Tomás sobre el derecho, sobre las cuales tengo escrita una monografía manuscrita de mi puño y letra, pero que de momento duerme el sueño de los justos porque yo no tengo ni mucho tiempo, ni energía, ni ganas de teclearla, de manera que está ahí en manuscrito. No creo que ninguno de nuestros amables oyentes se ofrezca a mecanografiarla, a dictarografiarla, que no es fácil tampoco, porque está naturalmente escrita no solo con mi letra, que quizá no es muy difícil, pero es peculiar, y, y con mi sistema de abreviaturas, que no son muchísimas, pero
suficientes como para que... Y bueno, un sistema de llamadas que, quizá debo... No, yo creo que lo he aplicado toda la vida, ya desde adolescente. Pero recuerdo que esa manera de escribir por llamadas se reforzó ese hábito, se reforzó leyendo una biografía intelectual de Leibniz. Leibniz dividía en la hoja, que eran folios o oficios, tamaño oficio, por una línea vertical en dos. Escribía de un lado, así todos las fotocopias que he visto de su manuscrito, eso sí que me parece una obra titánica, la de quienes han descifrado, porque además escribía con un solo color. Yo uso varios colores para las entradas y entonces, bueno, yo utilizo procedimientos que están inspirados en eso. Bueno, de manera que, habiendo leído tanto, creo que puedo afirmar una serie de originalidades, buenas o malas, insisto, que otros lo juzguen. Y una de las muchas, que es la que aquí me interesan, es que yo he tratado de hacer también una filosofía lingüística, una filosofía del lenguaje lingüístico. Porque es curioso que la filosofía analítica del lenguaje, perdón, la filosofía analítica del derecho, eh, en Francia quizá menos, digamos, en Italia, en España, en América Latina, representada por autores muy significativos y de primera fila en México, en Argentina, los celebérrimos Alchurrón y Buliguín, ambos lamentablemente fallecidos. Buliguín hace pocos años, Alchurrón murió de cáncer hace ya varios decenios. Eh, bueno, pues hay una escuela positivista muy importante. Bueno, la mayor parte de la filosofía analítica del derecho, por no decir toda, se considera, bueno, toda, habría quizá que restringir esta afirmación muy tajante, pero tiende a ser filosofía del lenguaje jurídico. Es decir, tiende, no siempre, no siempre porque la escuela alicantina de Atienza no es así, pero es también, pertenece a la filosofía analítica del derecho, pero ha formado una escuela que se considera pospositivista. Yo considero que sigue siendo positivista, pero es verdad que introduce consideraciones, elementos, reflexiones que, que no se compaginan con el positivismo usual. Bueno, pues aunque la mayor parte o casi toda la filosofía analítica del derecho quiere ser o aspira a ser o tiende a ser filosofía del lenguaje jurídico y a considerar que los elementos del derecho son prescripciones del legislador, esto está muy claro, por ejemplo, en Alchurrón y Buliguín. Bueno, pues, sin embargo, ninguno de ellos ha elaborado se ha interesado por la pragmática del lenguaje jurídico. Y yo sí, ya lo había hecho en algún ensayo, en algún artículo anterior, incluso uno del año 2000, dos principios de permisión que presenté en un congreso de filosofía analítica en Santiago de Compostela en el año 2000 con el cambio de milenio y que no se publicó finalmente. Entonces quedó, luego parte de ello se refundió en otros trabajos. Entonces, los que consideran que el derecho está constituido por enunciados, por prescripciones del legislador, preceptos, no se plantean el legislador con qué acto de habla enuncia esos contenidos, esos enunciados, esas frases, esas oraciones que constituirían el derecho. Y la mayor parte del debate en la filosofía analítica del lenguaje jurídico ha consistido en una inventada
diferencia que viene de lejos, ya elaboró el escandinavo Alf Ross en los años 30 o 40 y luego fue debatida por Kelsen y ha sido muy recogida por otros, entre normas, que serían oraciones lingüísticas, pero según salen de la boca del legislador o según se imprimen en el boletín oficial del Estado, esas serían las normas, mandamientos del legislador, y lo que llaman proposiciones normativas, que serían enunciadas por el jurista y que dirían, en tal país hay, o en nuestro país, hay una norma vigente que prescribe, por ejemplo, a los varones prestar servicio militar obligatorio al llegar a los 20 años. En unos países existe esa obligación, 18, 20, 21 años, en otros no, en muchos se ha suspendido, pero por ejemplo en Suiza y en Austria existe. No sé si en este momento la conscripción existe en el Ecuador o no existe. Bueno, la proposición normativa la diría el jurista diría, un jurista suizo diría, es obligatorio a un varón al alcanzar cierta edad, que no sé cuál es allí, digamos que quizás son los 20 años, prestar servicio militar y en realidad prestarlo toda la vida porque pasado el periodo de instrucción quedan en reserva y tienen que acudir a una movilización periódica de incorporación todo hasta la vejez, hasta no sé qué edad. Bueno, entonces cuando el legislador dice es obligatorio a los varones prestar servicio militar a los 20 años, esa frase, según la dice el legislador, es un mandamiento, ellos dicen una norma, llaman norma al mandamiento, a la oración y cuando lo dice un estudioso del derecho, o un juez, o un abogado, o cualquier estudioso o estudiante del derecho, no es un mandamiento, puesto que no tienen poder, facultad de prescribir nada, es una oración normativa. Frente a esa dicotomía, yo ya en aquel artículo, no publicado entonces, del año 2000, escrito antes, la idea principal la había escrito, pues eso, cuando empecé a dedicarme a la filosofía jurídica en 1998, digamos, como tarea principal, en 1998, por entonces, 98, 99, y yo dije, no hay necesidad ninguna de esa dualidad. Es decir, yo no puedo demostrar que no existe la dualidad, como no puedo demostrar que no hay tres tipos, ni cuatro, ni cinco, ni 80.000 de enunciados que leídos suenen igual. Es obligatorio que los varones presten servicio militar a los 20 años. Pero a falta de una prueba en sentido contrario, se trata de la misma oración del idioma español o del idioma que sea, en el caso de Suiza, italiano, francés y alemán. Pero lo que yo dije es que la oración no, la oración semánticamente, sintáctica y semánticamente es la misma. La única diferencia es pragmática, el acto de habla con el cual se enuncia. Cuando la enuncia el legislador, el acto de habla es un acto de habla promulgatorio. Y cuando la enuncia el estudioso del derecho, el conocedor del derecho, el, el catedrático, el profesor de derecho, lo hace con un acto de habla declarativo, cognitivo. ¿Cuál es la diferencia entre el acto de habla promulgativo y el declarativo? Bueno, yo aquí me basé en la teoría de los actos de habla de Austin. Fue un descubrimiento, un invento en su obra, en su opúsculo How to Do Things
with Words, cómo hacer obras, cosas con palabras, escrito, no recuerdo cuándo se escribió ese libro, de Austin, uno de los, con Strawson y otros más. Ryle fue uno de los filósofos del lenguaje de la escuela Wittgensteiniana de Oxford. Escuela Wittgensteiniana no quiere decir que sean partidarios de ninguna ortodoxia doctrinal Wittgensteiniana, sino que su estilo de filosofar estaba inspirado por el estilo de filosofar del último Wittgenstein, del de las investigaciones. Bueno, pues en How to Do Things with Words, que debe ser como del año 50 o 51, pero vamos, lo digo de memoria, no lo sé, puede estar equivocándome. Puede ser anterior o posterior. Austin considera que hay tipos de prolaciones, utterances, en inglés, que son declarativas y que tienen una pretensión de verdad, la consigan o no. Y hay otro tipo de utterances, de prolaciones, que no tienen pretensión de verdad. Como por ejemplo, eh, cuando se pregunta o cuando se manda o cuando se exclama. Bueno, yo, siguiendo una anotación marginal de Quine, que lo dice un poco de pasada, ya no recuerdo, traté de demostrar que en realidad todos los actos de habla tienen pretensión de verdad, todos, porque el acto de mandar ven aquí es equivalente al acto de mandar te ordeno que vengas aquí. Y eso tiene una pretensión de verdad, porque, y además lo consigue, porque si existe una relación, un contexto de locución adecuado, quien hace ese acto de habla imperativo o jusivo, efectivamente está ordenando y por tanto si dice te ordeno que vengas aquí, dice la pura verdad. Es así, como el acto de habla eh, del cual se ocupó tanto Searle, de la promesa. Searle consideró que una promesa de mala fe es falsa, es mentirosa, pero yo no, yo considero que es verdadera. Si yo, con mala fe y sin intención de cumplir, prometo devolverle los 10 euros que le debo pasado mañana, para que no me moleste, no me lo pida, entre tanto, yo es verdad que lo he prometido, no es falso, eso es verdad. De manera que el acto de habla promisorio como el acto de habla imperativo son forzosamente verdaderos. ¿Por qué Austin consideraba que un acto de habla así, de lo que él llamó performativo, es decir, que crea un estado de cosas? ¿Por qué un estado de habla performativo no podía tener un contenido veritativo? No podía ser verdadero ni falso. Él lo consideraba por un principio al cual se atiene, que no formula, pero que está implícito, y es que todo lo que puede ser verdadero puede ser falso. Por tanto, solo oraciones susceptibles de ser verdaderas son susceptibles de ser falsas. Lo cual plantea un problema con respecto a las verdades necesarias y a las falsedades necesarias. 2 y 2 son 4 y 2 y 2 son 5. Bueno, pero vamos, superado ese principio del contraste, que si no recuerdo mal, ya criticaba yo en mi tesis doctoral, nada menos que de filosófica, del año 1979. Y luego reiteré en otros trabajos, seguramente está en el Ente Susser. Bueno, o sea que es una idea muy vieja en mí, por mi frecuentación de la obra de Quine. Y también ahí debo a todo el mundo, hay que agradecerle lo que uno le debe, a uno de mis codirectores de tesis en Lieja, Hubert Rivière, al cual ya me he referido, un positivista de tomo y lomo en todo, en filosofía, en teoría del conocimiento, en filosofía del lenguaje, en filosofía del derecho, en todo, un clasicista de
un acérrimo ortodoxo de la lógica clásica, era un hombre inteligentísimo, muy ocurrente, aparte de una simpatía personal que yo lamentablemente no tengo, una gracia, un gracejo, un salero, mm, que no era muy común en Bélgica, tampoco era algo muy suyo personal. Bueno, entonces yo en el elenco de actos de habla performativos enumeré el promulgatorio. Y en mi obra Visión lógica del derecho, un poco de pasada, por lo cual puede haber quedado un poco desapercibido, señalo que el acto de habla por el cual el legislador pronuncia es obligatorio que los varones o todos, lo que el legislador diga, presten servicio militar al llegar a los 20 años, eh, o es obligatorio que, que todo trabajador cese la prestación laboral al alcanzar la edad de 70 años, como sucede en España, por ejemplo. Bueno, pues cuando el legislador lo dice que un acto de habla performativo especial, que es el promulgatorio. Y por tanto, eso crea una situación jurídica. La situación jurídica de que en adelante es obligatorio lo así promulgado. Es obligatorio, en uno de mis ejemplos, a cualquier varón al alcanzar la edad de 20 años prestar servicio militar, y en el otro ejemplo, a todo trabajador por cuenta ajena al alcanzar la edad de 70 años cesar la prestación laboral. La, eh, la diferencia entre el enunciado, según sale de la boca del legislador, y el enunciado, según lo, lo enuncia, lo declara un profesor de derecho en su clase, por ejemplo, o cualquier sujeto interesado en la materia, es que el legislador lo hace con un tipo de acto de habla y, y los demás lo hacemos con otro tipo de acto de habla. Pero la diferencia entre los actos de habla es pragmática, pertenece a la pragmática del lenguaje, no a no a la semántica ni a la sintaxis. Ahora bien, ¿por qué el derecho no puede estar constituido por oraciones? No puede estar constituido por oraciones porque si estuviera constituido por oraciones, únicamente se podría enseñar el derecho leyendo textualmente, literalmente, las oraciones del Boletín Oficial del Estado. Es decir, no extrayendo de ellas, no aplicando lógica nomológica alguna, ni la mía, ni ninguna otra, para extraer de ahí consecuencias, ni parafraseando qué pasa cuando, como en España, el Código Civil es del año 1889, se ha reformado miles de veces, pero sigue conteniendo artículos redactados en aquella época, o sea, hace 130 y tantos años, en un lenguaje jurídico que ya entonces quizá era un poco arcaizante y que hoy es difícil de entender a un estudiante si no se le explica. Bueno, la explicación estaría de más. Es decir, no, lo que es obligatorio es que, y con el que, hay la diferencia entre la cita directa y la cita indirecta. Como lo decía Quine en una de sus primeras obras, la cita directa, cuando citamos con cita directa, es decir, fulano ha dicho, dos puntos, abre comillas, y reproduces la frase que quieres citar, cierras comillas. Cuando se hace así, se reproduce igual que el trinar de un pájaro. El pájaro ha trinado. Si yo pudiera, con mi escritura, quizá para eso sería mejor grabarlo en una grabación, decirlo, el pájaro ha trinado esto. Entonces inserto una grabación del sonido exacto del trinar del pájaro. Fin de la cita. Bueno, pues hemos citado y puedo citar
del malayo, del birmano, del tamil, idiomas que lamentablemente no conozco, ni del hausa, ni de eh, ni del mongol siquiera. O sea, bueno, en realidad de los miles de lenguajes que hay en el planeta Tierra, yo conozco más o menos, o un poco, unos poquísimos. Pero citar, podría citar, evidentemente. Eh, Sin embargo, cuando decimos que en Suiza es obligatorio a los varones prestar servicio militar al alcanzar la edad de 20 años, lo decimos primero en otro idioma y quizá lo decimos con palabras que no son las del legislador. O quizá decimos la conscripción militar es obligatoria para los varones suizos al llegar a los 20 años, pero eso no está dicho así en las leyes suizas. Estamos parafraseando y todo profesor de derecho parafrasea. Y si tú vas a un abogado para cualquier litigio, que tienes un problema de vecindad con un vecino y quieres saber si tú tienes derecho o no a quejarte de que en su fachada abierto que da a la tuya y sorprendiendo tu intimidad, el patio de tu casa ha abierto una ventana y tiene derecho o no a hacerlo, el abogado te lo va a explicar diciendo, pues está obligado o no está obligado a no hacerlo o le está permitido hacerlo en palabras que no se limitan a citar textualmente el Código Civil o cualquier otra ley aplicable para el caso. O si le está permitido hacer una fiesta ruidosa que imposibilite el sueño y esté bailando y con una música ensordecedora hasta las 4 de la mañana. Bueno, eso, según los reglamentos aplicables, pues el abogado te va a explicar sí o no, pero con otras palabras. Ahora bien, si son otras palabras, quiere decir que los contenidos del derecho no son, las normas no son enunciados, son contenidos de enunciado. Si son contenidos de enunciados, ¿qué son esos contenidos? ¿Qué es el contenido de un enunciado? Bueno, pues entonces tenemos que acudir a la semántica. Y lamentablemente, la mayor parte de los filósofos analíticos del lenguaje creen que basta con la sintaxis. No, hay que acudir a la semántica. Con la sintaxis solo se puede reproducir textualmente y nada más. ¿Pero qué es el contenido? Entonces, hay diversas teorías del contenido semántico. Una es la de Frege. Los contenidos son entes ideales. Para él, el contenido de un enunciado es lo que él llama un pensamiento, que es un ente ideal, captable por alguna capacidad intuitiva humana que nos permitiría el mismo sentido, captarlo diversos individuos sin que el contenido se alterase. Bueno, esa es una noción del contenido. Otra noción del contenido son las proposiciones de Russell, del atomismo lógico o del primer Wittgenstein. Por supuesto, hay otras, el neorracialismo de Gustav Bergman, al cual ya hicimos referencia hace bastantes entrevistas, porque yo le dediqué, en el tiempo en que me dedicaba a la filosofía del lenguaje y a la metafísica, le dediqué varios artículos a su metafísica neorraseliana, pero yo creo que esencialmente hay tres concepciones de del contenido semántico, o cuatro si queremos. Primera sería eh, entidades mentales. El problema de las entidades mentales es que no es la misma en la de uno y en la de otro. Y entonces decir que en Suiza es preceptivo a los varones prestar servicio militar a los 20 años, eso dicho por Antoine eh, tendría un sentido y dicho por Hans tendría otro sentido.
De manera que descartamos que sean elementos mentales o hechos de o contenido o algo, entes con una existencia intramental, a menos que supongamos una mente colectiva y entonces postulemos entidades mentales de esa mente colectiva, de un intelecto colectivo. Bueno, podemos discutir esa propuesta que hasta donde yo sé no se le ha ocurrido a nadie, pero me temo que no salimos de la metafísica, sino nos metemos en una metafísica de la mente colectiva que es muy interesante, muy bonita, muy atractiva, pero que desde luego no va a ser del gusto del positivista. Segundo, la solución fregeana. Me temo que tampoco va a ser del gusto positivista. No hemos ganado nada en positivismo y en antimetafísica si postulamos sentidos fregeanos, que son habitantes de un mundo ideal extratemporal, extraespacial, que son entidades, digamos, de tipo platónico. Ciertamente que no son las que postulaba Platón, pero son entidades que hay que ser un platonista en sentido lato, platónico en sentido lato, para abrazar. Tercero, las proposiciones de Russell, que no estamos muy lejos. No voy a entrar aquí en cuestionar, pero además esas proposiciones russellianas en definitiva plantean problemas y dificultades metafísicas tan, tan considerables como, como las del factualismo, que es lo que yo propongo, y es decir, que lo que existen son estados de cosas, los estados de cosas no son entes extraños, los vemos, claro, esto requiere también mi afirmación requeriría una argumentación, porque hay quien, por ejemplo, Davidson defendía la existencia de eventos o acontecimientos que los vemos cuando se dan con respecto a estados de cosas, porque para él los estados no se ven, serían entes ideales. Pero bueno, esto es una teoría de Davidson, los estados no existen, los acontecimientos sí, pero yo creo que tanto los acontecimientos o cambios como los hechos que estacionarios, no cambiantes, los vemos. Veo ahora mismo que los árboles que tengo enfrente no se mueven porque no corre nada de viento y las hojas de los árboles están en estado de quietud. Ese estado de quietud lo veo con los sentidos. De manera que por lo menos algunos hechos o estados de cosas los vemos, no son misteriosos. Si existen, si un estado de cosas existe, tiene propiedades. Todo lo que existe tiene propiedades. Por ejemplo, la botella de agua que tengo aquí delante está llena de agua y seguramente al terminar la tarde estará vacía. Por tanto, las cosas tienen propiedades. Si existen los estados de cosas o hechos, también tendrán propiedades. Algunas de esas propiedades son la licitud, la obligatoriedad y la prohibición. Voy a aclarar que en realidad basta con una de esas tres determinaciones, porque la obligatoriedad es la ilicitud de lo contrario. Decir que es obligatorio A es decir que no es lícito no A. Y simétricamente la licitud de A es la no obligatoriedad de no A. Y por otro lado, la prohibición de A es la obligatoriedad de no A. De manera que nos basta con una de esas determinaciones, es cuestión de opción, da igual, porque son interdefinibles con ayuda de la negación, es que qué tipo de propiedad es esa. Es una propiedad especial que se da donde quiera que hay una sociedad, en donde quiera que hay una sociedad, hace falta que los individuos se rijan su conducta por unas pautas, vamos a llamarlas
de momento así, con una palabra más, más neutra, menos comprometedora, unas pautas, y esas, pero que se siga forzosamente, no al albur o al arbitrio de cada uno. Si me da la gana, me atengo a la pauta, y si no me da la gana, no me atengo a la pauta. Bueno, entonces no hay sociedad, ni sociedad humana, ni sociedad de hienas, ni sociedad de, mm, de calamares, ni sociedad de hormigas. Hace falta que o de arácnidos, que también hay arácnidos sociales. Bueno, pues para formar sociedad hay que ajustarse a unas pautas. Hay que, o sea, ciertos comportamientos, ciertos estados de cosas pasan a ser obligatorios. Bueno, de manera que el positivista, ya sé que muchos positivistas tienden a concebir, a identificar la norma con el enunciado lingüístico, pero yo distingo entre el precepto, que es el enunciado lingüístico, y la norma, que es su contenido. Y ese contenido, como no creo que sea mental, ni creo en los sentidos fregeanos, ni en las proposiciones russellianas, ni en ninguna variante de todo eso, son estados de cosas afectados cuando están afectados por una determinación jurídica. Mejor dicho, son estados de cosas consistentes en que otro estado de cosas, normalmente no jurídico, venga afectado por una determinación jurídica. Y eso lo podría aceptar un positivista, aceptando un mínimo de metafísica, que tampoco es tanta. Pero claro, si quieres ser positivista a rajatabla, tanto de positivismo jurídico como de positivismo gnoseológico u ontológico, y no quiere aceptar entidades como los estados de cosas, pues entonces, claro, es difícil, pero al positivista le va a ser muy difícil explicar qué son las situaciones normativas o admitir que hay situaciones normativas como lo acepta cualquier juez. En un juicio cognitorio, el juez declara que existe la situación jurídica de que tal individuo es propietario de tal fondo. Bueno, pues, por ejemplo, entonces esa es una situación jurídica derivada de las leyes existentes y de unos antecedentes de hecho. Bien, la, la gran diferencia entre justnaturalismo y justpositivismo no es tanto esa, sino que el justnaturalista, además de las normas que deben su existencia al acto de habla promulgatorio del legislador, acepta normas que existen de suyo una vez que existe la sociedad, háyalas declarado o no un legislador, o incluso antes de que se haya constituido legislador alguno. Y una de ellas es precisamente que debe constituirse un legislador, por lo menos en las sociedades de mamíferos superiores, que somos animales con fuerte personalidad y por tanto que únicamente podemos convivir bajo una autoridad. La, Notemos de paso además que el el positivista tiene muy difícil explicar normas positivas, pero que no emanan de acto verbal promulgatorio del legislador, como son las normas consuetudinarias. Las normas consuetudinarias son normas. En el derecho internacional es esencialmente consuetudinario. Se puede decir, bueno, también los tratados. ¿Y los tratados en virtud de qué son válidos? Ah, pues del Convenio de Viena sobre la validez de los tratados. ¿Y ese Convenio de Viena qué es? Un tratado. ¿Y en virtud de qué es válido el Convenio de Viena? No de un preconvenio de Viena que no existe, sino de la costumbre vinculante en el derecho internacional de que los tratados están para cumplirse. Claro que yo hoy soy muy escéptico sobre el derecho internacional, pero no ese es el tema de nuestra conversación de hoy.
De manera que la gran diferencia entre positivismo jurídico y justnaturalismo, es decir, los adeptos del derecho natural, no es tanto entre quienes creen que los elementos del derecho son enunciados y los que creemos que son situaciones jurídicas, sino entre quienes creemos que las situaciones jurídicas, de entre las situaciones jurídicas, algunas existen de suyo, independientemente de la costumbre, independientemente de lo que quiera o deje de querer el legislador, e incluso de la existencia o no de un legislador, y quienes piensan que únicamente hay situaciones jurídicas, cuando existe un legislador y lo ha promulgado, ojo, para que una norma esté jurídica en virtud de un promulgamiento promulgado, hace falta dos condiciones. Primero, que haya sido promulgada y que no haya sido abrogada, porque hay muchos preceptos que fueron promulgados y que después han sido abrogados. Esos no están en vigor. El juego entre decir, bueno, yo enseño el derecho leyendo el Boletín Oficial del Estado. Como mínimo tiene usted que saber que no hay ningún boletín oficial del Estado posterior o de rango superior que abrogue ese precepto. ¿No? Reducir los elementos del derecho a, a entidades lingüísticas es extremadamente difícil, problemático e insostenible. No, eh, ahora, si es posible decir, bueno, con todo, de acuerdo, hay situaciones jurídicas, hay estados de cosas normativos, pero solo existen aquellos que han sido creados por la costumbre vinculante o por un acto de habla promulgatorio del legislador, no sucedido por otro acto de habla abrogativo o revocativo de ese mismo legislador. Bueno, eso es posible, pero claro, ¿por qué? Es decir, si ya hemos, es como en una carrera de handicaps, de obstáculos, bueno, si ya hemos saltado el primer obstáculo que se nos interponía, que era decir, no, los elementos del derecho son enunciados. Hemos saltado y decimos, no, son estados de cosas, situaciones jurídicas, particulares o generales. Claro, ahora el positivista tiene que justificar que los únicos que existen son los que emanan del acto promulgatorio del legislador o todo lo más, que no le gusta nada, de la costumbre vinculante. Los no positivistas podemos decir por qué. Si hay estados de cosas normativos, que es lo que demuestra que no hay ninguno que no tenga esas fuentes. Y es más, luego tenemos argumentos para demostrar que sí hay algunos que no vienen de esas fuentes. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Otra pregunta muy importante en la filosofía del derecho es ¿en qué consiste el ordenamiento jurídico? Eh, de una sociedad cualquiera, porque estamos tratando de hacer una filosofía del derecho universal, es decir, sin limitarnos a una determinada sociedad, de una época o cualquier otro parámetro contextual. Es decir, filosofía del derecho, tal como lo han concebido los filósofos en lo que los escolásticos llamaban la filosofía perennis. Ahora, seguramente no hay una sola caracterización de lo que es un ordenamiento jurídico. Quisiera, por favor, que tú nos cuentes cómo concibes ese ordenamiento jurídico, por supuesto, en diálogo con otras concepciones. Bueno, yo no creo que estemos fundamentalmente en desacuerdo los adeptos del derecho natural con los positivistas en que el ordenamiento jurídico es el conjunto ordenado de las normas vigentes en una sociedad. Y hablamos de los ordenamientos históricamente conocidos en sociedades existentes, pero también en sociedades imaginarias, en sociedades posibles que no han existido ni existirán, por lo menos en nuestro mundo posible,
la, es el conjunto ordenado de las normas. La diferencia está en qué se entiende por norma, a lo cual ya he contestado en la pregunta anterior. Y a lo cual el positivista se ve en apuros de contestar, porque si dice que la norma es un enunciado, ya hemos visto que eso es indefendible, y si dice que es el contenido de un enunciado, pues se ve arrastrado a la metafísica, o a no contestar a la pregunta diciendo que eso no es un problema de metafísica y no suyo. Bueno, o sea, le pasa la pelota a otra disciplina filosófica, pero no ha contestado. Ningún positivista, ningún profesor de derecho positivista de los que yo he conocido, diría, o dice, o ha dicho, que las normas son enunciados. Ninguno. Todos los profesores cuya docencia yo he tenido que seguir presencialmente o a distancia, prácticamente todos ellos positivistas, el 99%, por no decir el 100%, eh, al explicar que era el derecho civil o el administrativo o el financiero y tributario o el procesal o el constitucional o el penal, todos ellos sobreentendían que las normas son situaciones jurídicas generales. A todos estaba prohibido matar, a todos estaba prohibido robar, etcétera. Bueno, no en la oración que aparece en el Código Penal español, artículo 28, reza así, se cita textualmente. Todos ellos parafraseaban y explicaban, por tanto, entendían que la norma era el contenido del enunciado y no el enunciado mismo. Y consideraban, todos ellos consideran, que, esa parte, esa rama del ordenamiento jurídico, que es el derecho penal, el que a un catedrático de derecho penal le corresponde impartir, bueno, pues es un conjunto ordenado de normas. Un conjunto ordenado según unas pautas de ordenación que, que la mayoría de los profesores de derecho y de los juristas no tienen claras cuáles son esas pautas de ordenación. Yo creo haber aportado una respuesta eh, que no soy, me señaló mi colega Atienza en una crítica a mi libro con sobrada razón, que en realidad yo sigo la huella de un filósofo del derecho mexicano, Eduardo García Maínez, que lamentable y de manera ingrata y lamentable en mi libro no cito, se me pasó, lo había olvidado, aunque a su lectura yo debo mucho. No es que las pautas que yo propongo sean las mismas que las que él propuso en su día, pero hay sin duda un parecido y una inspiración inconsciente, porque yo leía a García Maínez cuando empecé a interesarme por el derecho muchísimo. Vamos, tengo sus obras subrayadas, llenas de subrayados, de comentarios. Bueno, fueron sin duda, sin lugar a dudas, el filósofo del derecho al que debo más. Antes hablé de unos cuantos, se me olvidó de nuevo citarlo. Sus obras son un verdadero tesoro. Hoy quizá no están muy actualizadas, pero bueno, actualidad por actualidad, ¿qué es lo actual? Quizá la mía ya del año 17 pues ya no es tan actual, ¿no? Para muchos lo actual es lo que ha salido en los últimos meses. Bueno, eh, mm, de manera que yo ofrezco unas pautas, pero en ese concepto creo que estaríamos de acuerdo. Los únicos que discreparían sería dentro del positivismo jurídico, el ala más extrema que diga las normas son enunciados. Pero como digo, yo, ningún profesor positivista, porque lo eran todos, de derecho constitucional, penal, procesal, financiero, mercantil, ninguno de ellos consideraba ni afirmaba que las normas fueran enunciados.
Quizá habría una diferencia adicional, y es que yo considero que el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, conjunto ordenado de normas vigentes en una sociedad que cumplen una función, porque ese ordenamiento solo existe en la medida en que cumple una función que es la de ordenar la conducta colectiva de los integrantes de esa sociedad para una finalidad que es la finalidad para la que existe la propia sociedad. Y la propia sociedad, por un imperativo natural, existe para un fin que es el bien común. Y por tanto, que solo hay derecho, solo hay ordenamiento jurídico en la medida en que, por imperfectísimamente que sea, por deficientemente que sea, la, ese conjunto de normas sirve a la función de coadyuvar, propiciar el bien común. Y cuando radical, total, absolutamente, o en manera irremediable, grave, gravísima y duradera, se conculca esa función, se aparta de ella, ya no hay derecho, ya no hay ordenamiento jurídico, ya habrá un conglomerado de situaciones arbitrarias creadas por la arbitrariedad, por el poder arbitrario de un legislador, y, pero eso ya no será derecho. Ya lo vio uno de los, dentro de la filosofía analítica del derecho, uno de los primeros objetores al positivismo, que fue el norteamericano Lon Fuller, en una polémica célebre que tuvo con Hart y que escribió un libro de Morality of Law, la moralidad del derecho, y él señalaba unos requisitos mínimos para que una suma de normas constituya derecho. Emite, emite una hipótesis, la de un monarca absoluto y arbitrario Rex, y que promulga una serie de normas que no pueden constituir derecho. Lo que pasa es que el derecho natural que él admite es totalmente diferente del mío, entre otras razones porque es puramente procedimental. Pero bueno, no entro ahora en eso. La gran diferencia está en que para Fuller admite que el derecho tiene una función, pero la función para él es la de ordenar la praxis humana. Y claro, ordenar la praxis humana es una cosa y ordenar la praxis humana para el bien común es otra cosa. Por ejemplo, el mandamiento del legislador de eh, en un pueblo sitiado, condenado a la desaparición o a la subyugación, el legislador puede mandar el suicidio colectivo. De hecho, sin llegar a esas, ha habido sectas, hemos conocido la del Templo Solar y alguna más, en que se ha practicado el suicidio colectivo. La autoridad de la sectaria ha decretado ese suicidio colectivo. Bueno, evidentemente eso no es para el bien común. De manera que esa norma, el ordenamiento que contenga esa norma, que además se revoque cualquier norma opuesta, eso no es un ordenamiento jurídico. Sin llegar a ese extremo tan patético y desesperado, podríamos imaginar otras ordenaciones de la praxis humana que ni poco, ni mucho, ni nada sirvan al bien común. Bueno, pues entonces no hay ordenamiento jurídico. El, el positivista no suele afirmar, ni pensar, ni reflexionar en que el derecho tiene una función, en que solo hay un conjunto ordenado de normas que constituya derecho, que constituya un ordenamiento jurídico, cuando eh, cumplan
una función. Pero implícitamente, aunque no lo diga, implícitamente considera, o sea, no lo dice, y quizás le costaría trabajo y a regañadientes, habría que sonsacárselo para que lo reconociera, pero implícitamente sobreentiende que hay ordenamiento jurídico cuando es un conjunto ordenado de normas que sirven a la convivencia. ¿Y qué es la convivencia? Pues sencillamente que nos dejemos en paz unos a otros. Es la idea hobbesiana. Hobbes también tiene una idea del bien común, es lo que yo llamo el grado cero del bien común. Para Hobbes, evidentemente, hay ordenamiento jurídico cuando hay una autoridad establecida por el pacto social, omnímoda, pero no tan omnímoda, porque está de todos modos sujeta a unos constreñimientos derivados de su propia misión, y esa misión es la de asegurar la paz social, la seguridad, la de que vivamos en paz unos con otros y estemos asegurados de que no nos vamos a hacer la guerra unos a otros como en el estado de naturaleza nos hacíamos. Bueno, pues paradójicamente, la mayoría de los positivistas, aunque no lo declaren, reconocen que esa es la función del derecho, arbitrar las pretensiones encontradas, conflictivas, en conflicto mutuo de unos miembros de la sociedad con otro, para pacíficamente resolverlos en virtud de los mandamientos del legislador. Pero paradójicamente, los justnaturalistas del siglo XX tienden a coincidir en eso mismo, tienden a considerar que el fin del derecho, la función del derecho, es que se cumpla la justicia, no el bien común, no que se logre el bien común. Y en ese sentido se apartan de toda la escuela clásica, histórica del derecho natural, tradicional y clásico, que es el que yo represento. Y consideran que, ¿qué diferencia hay? Ya hemos hablado de la justicia en la entrevista precedente. Ellos entienden que la justicia es independiente del bien común. La justicia estaría en consistiría en unas pautas de conducta de unos para con otros, consistentes en respetar lo que nos debemos los unos para con los otros. Es decir, que no sería en virtud del bien común, por lo que sería justo que el empleador pagara tanto al empleado, sino que sería independientemente del bien común por unas pautas de justicia de que lo que nos debemos unos a otros. Bueno, yo lamentablemente esa justicia sustantiva no he logrado saber ni siquiera que sea. Eh, pero vamos, la noción de bien común disgusta, no digo que sea unánimemente rechazada, ni mucho menos, pero es una noción que produce cierta desazón, cierto escozor a positivistas y a justnaturalistas del siglo XX. Justnaturalistas, o diría yo, neo-justnaturalistas. Es como piedra angular del derecho, es de la escuela clásica a la que yo pertenezco. Entonces, la idea, de todos modos, que yo he retomado esa idea de Santo Tomás, de Victoria, de Suárez, de, mm, de Leibniz, pero con todo, la idea filosófica me viene de Platón. Cuando Platón, en sus diálogos, ya en este momento no podría decir el cual, es una idea sobre la cual vuelve muy a menudo, dice, ¿quién es el gobernante? ¿Quién es el rey? El que ocupa el trono, el que está sentado en el trono y a quien se obedece. Por ejemplo, el fundador de la Escuela Analítica del Derecho inglesa del siglo XIX, Austen, no Austin, sino Austen, definía el derecho como los mandamientos del legislador o del gobernante, y decía, ¿y quién es el gobernante? El que tiene la costumbre
de ser obedecido y no obedecer. Entonces Platón se adelanta y diciendo, basta para ser verdadero gobernante el tener la costumbre de ser obedecido y no obedecer. Basta para ser piloto en el navío el llevar el timón, el haber empuñado el timón. ¿Quién es el verdadero? Basta para ser médico el ponerse una bata blanca y acudir a la cabeza en un hospital. Si yo estoy hospitalizado en una operación y viene alguien con una bata blanca y se acerca, entiendo que es un médico. Eh, mm, pero la verdad es un médico presunto, pero a lo mejor es un usurpador. Está dedicándose al ejercicio ilegal de la medicina porque no tiene licenciatura en medicina. Ha, eh, ha mentido, ha falsificado su título o no lo ha presentado o ha habido un descuido, la razón que sea. No, no me importa. Está ejerciendo la medicina ilegalmente. Por tanto, no es médico. El médico es el que tiene una capacitación que lo habilita para prescribir en función del bien del paciente, la curación o el alivio, porque puede, no, el médico, bueno, para Platón era la curación, pero puede ser el alivio. Hay enfermedades incurables, pero aliviables. Hay un cuidado paliativo que le corresponde al médico prescribir. Al piloto, o quién es el piloto de un avión, no simplemente un asaltante. Si hay un asalto y un asaltante se mete en la cabina de pilotaje y desplaza al piloto, bueno, él no es piloto, usurpa la función de piloto. Bueno, de manera que hay oficios que son funcionales y hay instituciones que son funcionales. Y una de las instituciones funcionales es el derecho. Otra es la medicina. Otra es la enseñanza. Hay muchas. Otra es el comercio. Es una institución funcional. De manera que hay que averiguar cuál es su función. Y en ese sentido también, derivadamente, hay una discrepancia metodológica entre el positivista y el justnaturalista. Para el positivista, el derecho existente en una sociedad se averigua con la observación. El derecho es una ciencia empírica. Saber qué derecho existe en el Nepal es ir al Nepal, hacer sociología jurídica y ver y leer los textos legislativos, ser experto en ellos. Tarea difícil porque en Nepal se hablan 100 lenguas totalmente diferentes unas de otras y no sé en cuántas de ellas están eh, escritos los preceptos normativos, pero varias. Y, bueno, ver la conducta de la gente. Eso es, la tarea del jurista es una tarea equivalente a la de un antropólogo o un sociólogo. Para el punto de vista justnaturalista, no. Desde el momento en que hay que introducir la función del bien común o otra. Si quien diga la justicia le corresponde definirnos, aportarnos una noción sustantiva y no adjetiva de la justicia. Bueno, la función que sea, si hay una función para la cual existe el derecho, pues entonces evidentemente la tarea del jurista y por supuesto del filósofo del derecho no se limita a la de un antropólogo jurídico o de un sociólogo del derecho, sino que consiste también en repensar esas normas desde el punto de vista de su función, sea la que sea. Por supuesto, si la función es el bien común, repensarlas desde el punto de vista del bien común, interpretarlas
en la medida de lo posible, desde el punto de vista del bien común, hasta donde sea razonable. Eso tiene un límite. Hay normas claramente conculcatorias del bien común, hay que reconocerlo. Hay contradicciones en el ordenamiento jurídico, pero hasta donde sea factible, esa factibilidad, esa razonabilidad, ¿en qué consiste? Bueno, yo en mi libro he tratado de aportar una respuesta insuficiente, provisional, tentativa a esa pregunta, pero vamos, no la he desconocido y, y al reconocer la función, pues evidentemente mm, el, el concepto mismo de que es el ordenamiento jurídico se modifica. Ahora, como digo, yo no acuso a los positivistas de negar que el derecho tenga una función, sino que les reprocho el no reconocerlo, pero implícitamente, sí sobreentienden que la tiene. Lo que pasa es que para ellos esa función es el mínimo, el grado cero del bien común, que es sencillamente que no estemos en guerra unos con otros, que los conflictos se diriman por algún procedimiento establecido pacíficamente en virtud de las prescripciones de una autoridad y de ese modo sea posible la convivencia o coexistencia pacífica, sin más. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. La siguiente pregunta que quiero hacerte, tal vez ya en alguna medida está respondida, pero sin embargo, apeguémonos al guión. El- Sabemos todos que el anarquismo está en contra de la existencia de cualquier tipo de Estado, por mínimo que sea. Estoy hablando de los anarquistas quizás extremos, puesto que hay anarquistas que admitirían un Estado que se ocupe solamente del orden y la seguridad. Pero aquellos anarquistas que están contra el Estado también, obviamente, están en contra de la existencia de todo ordenamiento jurídico, independientemente de cuál sea la finalidad de ese ordenamiento, sea la seguridad, la justicia, el bien común o la libertad. Entonces, tenemos ahí una corriente de pensamiento o incluso de filosofía o filosofía jurídica que nos plantea un desafío de cómo demostraríamos que necesitamos para algún fin determinado el estar regidos por un sistema que nos ponga obligaciones, prohibiciones y nos dé permisos o derechos para algo. Entonces, ante este reto anarquista, ¿qué responderías tú, querido Lorenzo? Bueno, vamos a ver. Primero, el anarquismo lo que rechaza es la autoridad. Y es verdad que los anarquistas sostienen que en una sociedad sin Estado, sin autoridad ninguna y por tanto sin Estado, no habrá tampoco derecho, porque el derecho se entiende, lo entienden ellos, como el conjunto de normas que emanan de la autoridad. Si les preguntamos si no debe haber ninguna norma, si en una situación de anarquía, de no autoridad, todo está permitido, si todo está permitido hay norma, una norma permisoria eh, general, si nadie tiene obligación ninguna hacia nadie, ni siquiera la de respetar los derechos ajenos. Si nada es obligatorio, tampoco es obligatorio respetar. Sí, ellos suelen decir cosas como el derecho, la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás. Bueno, ¿y dónde es eso? ¿Dónde pone usted el límite? Eh, mm, Mi libertad de extender mi puño eh, termina donde eh, eh, empieza la libertad de mi vecino de tener su nariz puesta en ese lugar, puesto que en- él tiene derecho a que yo no le dé un puñetazo. Pero yo puedo decir por qué. Bueno, eh, yo tengo derecho a extender el puño como me dé la gana. Bueno, yo no conozco ningún anarquista que haya estudiado, porque no han estudiado la lógica de las normas. Y entonces, como no han estudiado la lógica de las normas, ni menos la nomológica, no se han dado cuenta de que solo es lícita una conducta en la medida en que a los demás les está prohibido impedirla. Entonces, un estado de anarquía sería el estado de naturaleza
hobbesiano, en el cual cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, sin otro límite que su fuerza. Es decir, que eh, evidentemente en esa situación no vale la lógica nomológica, porque a uno le está prohibido, a uno, perdón, le está permitido matar al prójimo, pero al prójimo le está también permitido defenderse e impedir la ocisión. A uno le está permitido robar, quitarle al otro lo que posee, pero el otro le está permitido impedírselo. ¿Verdad que es todo está? Eso lo abordé en un artículo, La paradoja de la prohibición de prohibir. La situación de anarquía sería aquella, el artículo se llama precisamente la paradoja de la prohibición de prohibir y el sueño libertario de 1968. Porque yo recuerdo, como viví en París mayo de 1968, aquellas consignas, yo no las leí, porque yo no estuve mezclado en esos acontecimientos, pero me lo contaron, que en los pasillos de la Sorbona estaba escrito défense d'interdire, prohibición de prohibir. Bueno, prohibido prohibir. Bueno, prohibido prohibir, el que promulga eso escribiéndolo en en la pared incumple su propia prohibición, porque está prohibiendo. Pero de manera que el anarquismo eh, es un rechazo de la autoridad y no tanto un rechazo de las normas. Hay dos tipos de anarquismo. Hay el anarquismo anticapitalista y el anarquismo capitalista. Hoy se suele, porque los anarquistas se llaman también libertarios. Es, es casi lo mismo decir anarquista que libertario. Casi, no del todo, porque como tú bien lo has señalado, hay un libertarianismo mitigado, que es el de Nozick, por ejemplo, que acepta sin placer, pero lo acepta como un mal menor el Estado, con tal que sea el Estado mínimo, el Estado guardián nocturno, no un Estado que asuma función alguna que no sea simplemente mantener la paz ciudadana. ¿Hasta dónde llega eso? Por ejemplo, un Estado que establezca una ley de pesas y medidas. Y bueno, el panadero te puede vender como kilo de pan un kilo de arena, un kilo de tierra, un kilo o un kilo de cualquier otro producto que lo recubre y lo llame pan. Y tú llegas a casa y descubres que eso no es pan. Bueno, o puede decir que es un kilo y pesar 600 gramos. No, en todas las sociedades conocidas ha habido una ley de pesas y medidas. Es decir, que las transacciones comerciales, los negocios mercantiles han estado sujetos a algunas pautas y la estafa ha estado prohibida. No creo que haya ninguna sociedad en la cual la estafa sea lícita. De manera que ya lo de guardián nocturno se va, eh, se va erosionando, a menos que si verdaderamente se quiere decir mínimo mínimo. Más yo pienso que la diferencia entre anarquismo capitalista y anarquismo anticapitalista es más teórica que real, porque en realidad, si no hay autoridad ninguna, ni ordenamiento jurídico ninguno, ¿en qué se basa la propiedad privada? El anarcocapitalista defiende la propiedad privada, pero si ésta no está creada y amparada por el ordenamiento jurídico, ¿qué es lo que la ha creado? Yo puedo decir, bueno, yo tengo esta propiedad porque la he heredado de mis padres, que la heredaron de los suyos, y así, bien, en virtud de que esa transmisión de padres a hijos es una transmisión válida si no es en virtud de la ley. O yo tengo este bien porque lo he ocupado, nadie lo ocupaba, bueno, ¿y qué es lo que Locke, por ejemplo? O sea, ya sé que no es el tema de hoy, el de la propiedad privada, pero alguna referencia hay que hacer. Locke justifica la propiedad privada cuando se mezcla el esfuerzo, el sudor,
con un bien preexistente, un trozo de tierra que está inocupado, llega uno, lo delimita, lo labra, derrama su sudor y esa mezcla del bien natural con con el propio sudor es lo que hace que ese trozo de tierra, esa parcela, pase a ser de su propiedad, con unas condiciones, lo que establece unos condicionamientos. Como dice Nozick, si yo voy a la playa y un jugo de tomate, una lata de jugo de tomate que llevo, la vacío en el mar, he mezclado mi jugo de tomate con el mar y sin embargo no me convierto en propietario del mar. Bueno, el propio Nozick da sus propias justificaciones, pero para mí me resulta imposible justificar la propiedad privada o no privada o colectiva, cualquiera, sin sin un ordenamiento jurídico y una autoridad. Lo que hay que oponerles es esencialmente que esa sociedad es imposible. Entre esos anarquistas no olvidemos a Marx. Se olvida a menudo que el marxismo es un anarquismo. Y esto se olvida por lo siguiente, porque Marx considera que el fin de la revolución proletaria es una sociedad comunista en la cual no habrá autoridad, no habrá Estado, no habrá derecho, pero no habrá propiedad privada ni pública, realmente no habrá propiedad. eh, mm, y la objeción que le podemos hacer, la de si en esa situación futura todo será lícito o algo no, implícitamente responde en la crítica del programa de Gotha, inédita en su momento, de 1875, diciendo que en esa sociedad comunista del futuro, donde no habrá autoridad ni derecho, se aplicará el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. ¿Ese principio será obligatorio o no será obligatorio? Claro, Marx, que es un utopista, piensa que liberados de la cadena de la explotación, los hombres serán todos tan buenos que no tendrán necesidad de obligaciones ni de prohibiciones. De manera que esas pautas se aplicarán quizás sin necesidad de ser obligatorias. Pero claro, imaginar eso es imaginar lo, lo imposible, porque todas las sociedades que conocemos, humanas y no humanas, eh, mm, contienen individuos que conculcan las normas o alguna de las normas, porque existen estas normas. De manera que esa pauta o ese principio tendrá que ser obligatorio y por tanto tendrá que haber obligación. Ahora, ¿es posible que haya obligación si no hay nadie encargado de hacer respetar esa obligación? Bueno, eso es evidentemente quimérico. Peter Turchin, en un escrito reciente, contesta a los libertarios que lo que ellos dicen sencillamente es un sueño, que nunca ha habido sociedad alguna sin autoridad y que es difícil o imposible describir cómo sería una sociedad sin autoridad y cómo haría frente a a los problemas. Hay un artículo de Michael Huemer, uno de los libertarios. Cuando digo esto, quiero señalar que, no obstante, la filosofía política libertaria, hoy para mí, es la corriente más pujante, más vigorosa, mejor representada dentro de la filosofía política analítica. Y que todos los rawlsianos y similares son, para mí, agua azucarada. Lo que nos ofrecen es un vaso de agua azucarada, mm, muy que hace a todo, que muy así, pero vamos, en definitiva, sus doctrinas son tremendamente endebles, mientras que
el impacto, la ambición teórica, la argumentación doctrinal de los libertarios, tanto en economía como en, en filosofía política, como Michael Huemer, Jason Brennan, Hans Hoppe y tantos otros, con sus particularidades. Yo tampoco los he estudiado a fondo, pero considero que es una corriente o un conjunto, un abanico, una familia de corrientes de enorme interés. Ahora, que sea de enorme interés no quiere decir que sus ideas sean defendibles, porque yo creo que todas ellas eh, sufren del mismo defecto fundamental, y es de una pretensión quimérica que no es que carezca de realización histórica, sino que en realidad apenas podemos ni siquiera imaginar, eh, y que se presta a que cualquier imaginación que hagamos, con todo yo entre esas obras libertarias exhorto a leer un libro de Michael Huemer al que estaba refiriendo. eh, mm, no me acuerdo el título exactamente, The Justification of Political Authority o The Problem of... termina con ese sintagma, Political Authority. Es uno de los filósofos, no diría jóvenes, porque quizá hace 10 años hubiera dicho un filósofo joven, pero ahora el tiempo ha pasado para él como para los demás, pero bueno, ex joven, o de los, bueno, de la generación ascendente, que tiene también, está muy presente en el Internet y se ha pronunciado sobre muchos temas interesantes. Y, mm, y bueno, pues considero que la corriente anarquista, tanto el anarquismo radical como ese cuasi anarquismo que acepta a regañadientes el estado mínimo, pues son corrientes filosóficas de mucho interés, pero la respuesta está en que van contra la propia naturaleza humana y en general contra toda la naturaleza de los animales sociales. No, quizá una sociedad de ángeles, quizá los ángeles claro, no son tan perfectos, porque por encima están los arcángeles, que son, si están por debajo de los ángeles, es que en algo mejor son los arcángeles. Pero los querubines son mejores, y sobre todo los serafines. De manera que quizá en una sociedad de serafines, quizá no habría obligatoriedad. Con todo, yo me sigo planteando el problema lógico de la paradoja de la prohibición de prohibir. A un serafín todo le será permitido, porque siendo óptimos, ninguno va a hacer nada malo. Pero no deja de estarles prohibido impedir lo que haga otro serafín. Y por otro lado, no se me oculta que entre los ángeles, por buenos que sean en general, salió Lucifer, que se, que se rebeló, y como lo cuenta Milton en esa obra maestra de la literatura universal del Paraíso Perdido, pues bueno, esa rebelión de Lucifer que al más bello de los ángeles, por soberbia, por haber incurrido en el pecado de soberbia, le correspondió el castigo de estar recluido en el infierno. Bueno, pues esto hace ver que hasta una sociedad de ángeles tendría que tener un ordenamiento y una autoridad. Muchas gracias, querido Lorenzo. Terminemos esta entrevista con una última pregunta que tiene que ver con el derecho natural, que ya apareció en otra respuesta tuya en esta misma entrevista. Según Ulpiano, que es un jurista de la antigüedad romano, el derecho natural se define como aquello que la naturaleza prescribe a los animales. Es decir, eh, tenemos un conjunto de normas, no solo en el mundo humano, sino también en un mundo animal no humano, y en general podríamos decir incluso un mundo o cualquier sociedad, comunidad no animal. Entonces, en este plano de generalidad o universalidad, eh, asumimos que no hay sociedad posible sin la presencia de un ordenamiento que regule la conducta para un determinado fin, de conducta de los miembros de esa sociedad. Ahora, detrás de las normas está un valor.
varios valores. Sabemos por lo que hablamos anteriormente en otra entrevista que esos múltiples y diversos valores son simplemente aspectos de ese gran valor que es el bien común, que está el, implícito o por debajo de toda norma y en realidad del ordenamiento jurídico como una totalidad. Ahora, eso quiere decir que, eh, saliendo un poco por un momento para entender mejor tu justnaturalismo, estamos suponiendo que deberíamos, uno de los propósitos del ordenamiento jurídico, que las normas estén ordenadas, es que puedan ser conocidas. Y para conocer las normas, tal vez podríamos asumir que también debemos conocer valores. Ahora, en el caso de los animales, hablemos de mamíferos, quizás para no, pero si tú quieres podrías generalizar. Pensemos, por ejemplo, en los animales que están más cercanos a nosotros, como pueden ser los chimpancés, los gorilas. Podríamos hablar de, en realidad, de cualquier otra especie animal no humana, pero ¿tú estarías de acuerdo con que para que los miembros de esa comunidad de mamíferos no humanos puedan convivir, necesitan conocer las reglas? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conocen ellos esas reglas? ¿Será simplemente, me imagino, empíricamente, o tal vez hay otra manera, gracias a la cual cada integrante de esa sociedad no humana llega a conocer cuáles son las normas? ¿Podrías, por favor, comentar sobre esto que te estoy diciendo? Bueno, que los valores estén, sean los que determinen las normas, no quiere decir que para conocer las normas haya que conocer los valores. Que el bien común sea el principio supremo del ordenamiento jurídico no significa que nadie pueda conocer ni aplicar el ordenamiento jurídico ni atenerse a él sin conocer el bien común e incluso sin saber qué es el bien común lo que da vida al ordenamiento. Es que el ordenamiento no existiría sin el bien común, sin la función de organizar la convivencia social para el bien común. Pero de eso no son conscientes, por supuesto, no son conscientes la mayoría de los filósofos del derecho, ni la mayoría de los juristas, ni la mayoría de los súbditos sujetos a un ordenamiento jurídico, de los ciudadanos, si queremos llamarlo así. Lo que hace falta es que ese engarce entre los valores, las normas y el cumplimiento de las normas se dé en la realidad, no que se tenga conciencia de ello. Por supuesto, en una sociedad humana desarrollada es mejor que se tenga conciencia de ello, porque teniendo conciencia de ello se puede reelaborar, modificar el ordenamiento jurídico para que se ajuste mejor a su función. Sabemos cuál es la función de la medicina, pero sabemos también que esa función se puede cumplir mejor y peor. Saber conocer la función de la medicina, que los médicos, el personal sanitario, sean conscientes de la función de la medicina, sin duda coadyuvará a que mejore el funcionamiento de esas instituciones médicas y de esas instalaciones. Pero de hecho pueden funcionar sin que ellos se lo han planteado. Hago esto porque, bueno, pues he aprendido este oficio y lo hago. No me planteo más. En el caso de, yo prefiero un ejemplo, tú hablas de sociedades animales no humanas, de aquellos de quienes somos parientes próximos. En realidad los únicos de quienes somos parientes próximos son los chimpancés. Nos separan 8 millones de años de evolución divergente. Humanos y chimpancés somos parientes en mucho mayor grado que cualquiera de los dos con los gorilas. Es decir, que humanos y chimpancés formamos una rama de los simios superiores y los gorilas otra. Y los orangutanes todavía otra. Separados, o sea que de nuevo, gorilas, humanos, chimpancés, tenemos más en común, más ADN en común que con los orangutanes. Y por eso el orangután es un animal
poco social, más bien con tendencia más solitaria. Pero organizativamente las sociedades humanas se parecen, como lo señaló Turchin en su momento, más a sociedades de hormigas que a sociedades de chimpancés. Ante todo por el número, porque las sociedades humanas, por lo menos, bueno, las sociedades humanas de los últimos milenios, claro, son sociedades que pueden alcanzar, muchas de ellas alcanzan millones, las grandes sociedades. Y en el mundo animal son las hormigas, no sé si las termitas, no lo sé, son algunas, hay miles de especies de hormigas. Bueno, pues hay algunas especies de hormigas que forman sociedades de miles de individuos. Y la cantidad determina, de algún modo, la organización. No es lo mismo la banda o cuadrilla o manada de chimpancés de 40 miembros, las sociedades de chimpancés de 30, 40, o de elefantes, mm, o de ballenas, o delfines, bueno, que una sociedad de 1 millón. Y en las sociedades de hormigas, ¿cómo se funciona? ¿Hay autoridad? Bueno, hay un artículo que yo cité, si no recuerdo mal, en mi libro, eh, Cops with Six Legs o Six-Legged Cops, policías de 6 patas, y es que cómo atribuimos nosotros a, a los insectos sociales sus comportamientos ajustados al fin del bien común. Abejas, avispas, termitas, que son, bueno, de otra rama muy alejada, pero bueno, hormigas, pues lo atribuimos al instinto. Y es verdad, son sociedades muy homogéneas en las cuales la mayor parte de la conducta de los individuos se rige por el instinto y por tanto el papel de la autoridad es mucho menor, pero existe. Por ejemplo, en colonias bueno, y como digo, hay miles de especies de hormigas muy diferentes unas de otras, pero una de las infracciones más usuales es que una obrera eh, ponga huevos. Eso es un delito que infringe el Código Penal porque la función de ponedora está reservada en esas especies a la reina. Cuando el huevo está fecundado por un espermatozoide, el resultado es una hembra. Cuando no está fecundado, o sea, es una eh, reproducción partenogénica, el resultado es un macho. Para que controlar el número de machos, cuya función en general es puramente reproductiva, pues está prohibido que las hembras que no son la reina pongan huevos. Sin embargo, a veces lo hacen. A veces, en vez de ateclar a la, a las larvas para aportarles su alimento, contribuir a la labor conjunta del hormiguero según la división del trabajo prescrita, se apartan y se les antoja poner su propio huevo. Bueno, eso está castigado, puede ser con la pena capital a la infractora, igual que cuando hay una aspirante a reina y su usurpación está castigada. Lo más común del castigo es que el huevo ilícito sea matado. El, eh, las, ¿Quién está encargado de eso? En algunas especies hay una casta especial de guardianes y en otras son las propias obreras las que tienen esa función de guardia, de hacer cumplir
los preceptos, o sea, las normas vigentes. Como digo, todo eso, la fuerza eh, impulsiva es el instinto, pero esa, ese instinto no siempre funciona. Hay desviaciones y el castigo tampoco siempre funciona. O sea, los estudiosos, la mirmecología, el estudio de las hormigas, ha ido descubriendo. He estado estos días leyendo algunos artículos aparecidos en, no sé si eran Science o Nature, y se han hecho estadísticas en el cual, por ejemplo, el 87% de los huevos ilícitos son matados. Pero como no son infalibles, a veces se matan huevos legítimos y a veces huevos ilegítimos no persisten, no se les permite desarrollarse, lo cual produce un desequilibrio de sexos con un número excesivo de machos, de zánganos. Bueno, la fuerza motriz es el instinto. Y entre los hombres, ¿qué pasa? Solemos pensar que somos tan intelectuales, tan racionales, tan superiores, tan espirituales, que nosotros nada hacemos por instinto. Bueno, pues yo sostengo que buena parte del comportamiento humano es por instinto. Y cuando, por ejemplo, los náufragos de una isla, es un hecho real, del Océano Índico, en el siglo XVIII, se encuentran juntos, cada uno de un origen determinado, y las circunstancias han determinado que queden aislados del resto por muchísimos años, de las sociedades humanas y formen su propia sociedad, es el instinto el que los lleva a agruparse en una sociedad nueva, establecer su propia normativa y su propia autoridad. No conocen el valor del bien común con un conocimiento intelectivo, ni con un conocimiento sensorial, pero sí con un conocimiento instintivo. O mejor dicho, tienen un comportamiento instintivo que lleva a eh, a ese resultado. Y en realidad, si cada uno de nosotros es sincero consigo mismo y se pone a repensar hechos de su vida, verá que en gran medida han venido determinados por el instinto. Cuando llega la pubertad, hay comportamientos nuevos, no anteriores, que no se deben. Ahora están de moda las clases, quizá, a mi juicio, prematurísimas y demasiado precoces y quizá mal orientadas de educación sexual. Pero para quienes nunca tuvimos educación sexual de ningún tipo, eso no quiere decir que al llegar a la pubertad estuviéramos ajenos a la sexualidad. Lo que nos llevaba era el instinto. Entonces yo pienso que existe el instinto individual y existe el instinto colectivo, y que eso es impulsivo en la vida de las sociedades humanas y no humanas. Lo que dice Ulpiano se refiere también al instinto, pero él, cuando dice que el derecho natural es lo que la naturaleza enseña, docet, a todos los animales, él se refiere más bien a la vida privada. Y el ejemplo que pone es la unión del macho con la hembra y la cría de la descendencia de la prole, lo que nosotros llamamos matrimonio. Bueno, es un ejemplo atinente a la vida privada más que a la pública. Ahora, es curioso que esa cita de Ulpiano que está ahí, no la he visto traer a colación por ningún otro filósofo del derecho, ni naturalista, ni justnaturalista, ni positivista. Salvo alguno del siglo de oro que cita esa frase, quizás Santo Tomás en algún momento, no lo recuerdo, mm, pero enseguida para quitarle hierro y desvirtuarla, para decir, bueno, no hay que atenerse, sí, Ulpiano lo dice, pero en realidad
lo que quiere decir en el ser humano es que tiene que atenerse a su naturaleza, y su naturaleza es racional, de manera que en el ser humano obrar según su naturaleza es obrar según su racionalidad. Eh, la, la inspiración de Ulpiano, yo pienso que es otra de las muchas peculiaridades de visión lógica del derecho. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto terminamos la entrevista presente, no sin antes invitarles para que nos sigan el próximo domingo en una nueva entrevista más sobre esta temática que iniciamos hoy sobre filosofía del derecho. Muchas gracias, querido Lorenzo, y nos vemos.